Muy buenos días, estimados colegas y amigos, participantes del curso Farmacovigilancia Hospitalaria en pacientes con VIH-Sida, Targa, Metodología y Evaluación de Causalidad. Este curso es organizado por IPEC Salud en convenio con el Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque, y el tema que nos trae a colación es el siguiente, ¿no? Se llama Metodología de Notificación RAM en Targa y Evaluación de Causalidad. Este tema lo hemos colocado al final para, digamos, un poco consolidar todo lo aprendido, todo lo que se ha venido realizando en estos días con las conferencias a cargo del doctor Víctor Fernández y Iván Quispe Díaz de la UNT, y trata sobre todo lo que es la forma de notificación de reacciones adversas en este grupo medicamentoso que son los antirretrovirales, ¿no? Y su posterior evaluación de causalidad. Bien, un poco veamos la farmacovigilancia. Farmacovigilancia es una actividad de salud pública que se define como la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de las reacciones adversas de los medicamentos, RAM o cualquier otro problema relacionado con ellos. O sea, este concepto es general, tanto para los antirretrovirales como para antidiabéticos, antihipertensivos, antibióticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la herramienta utilizada en Targa pues es la ficha de reporte de reacciones adversas a medicamentos antirretrovirales. ¿Y cuál es? La tenemos a continuación, ¿no? Esta ficha, la que emplea actualmente el MINSA para reporte de, de reacciones adversas a medicamentos antirretrovirales, ¿no? Y que para efectos didácticos lo hemos dividido en tres partes para poder analizarlo sección por sección y que haya una mayor comprensión cómo es el correcto llenado de esta ficha, ¿no? Vamos a ver a continuación la parte superior. Ahí tienen ustedes la ficha de reporte de reacciones adversas a medicamentos antirretrovirales en la parte superior, donde hay casilleros que sirven para colocar en los apellidos, los nombres del paciente, ¿no? La edad, el sexo, historia clínica, de dónde, en qué institución o establecimiento se detectó la reacción adversa, el diagnóstico principal, ¿no? Este es un caso real, por si acaso, ¿no? Este es un caso clínico que tuvimos en el año pasado, en noviembre de 2017, y bueno, pues lo vamos a analizar conforme vayan pasando las diapositivas, y vemos que el siguiente casillero es para la descripción de la reacción adversa, ¿no? En este caso, coloca acá el profesional que hace el reporte, cambio de esquema por lipodistrofia, ¿no? Y menciona que el esquema anterior que ocasionaba el cuadro clínico era la acidobudina, lamivudina más efavirenz, ¿no? Y fue cambiado por el esquema actual, tenofovir, entricitabina y efavirenz. Ven ustedes también acá un recuadro que les sirve para poner la fecha de inicio del RAM, ¿no? En este caso, acá el ejemplo que estoy poniendo, 24 de octubre del año 2017. Ahí se inició la lipodistrofia. La lipodistrofia, debo manifestar que es una patología que, digamos, se considera de tipo alteración metabólica, ¿no? Consiste en, digamos, una disminución de la grasa corporal en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Brazos, miembros inferiores, cara, etcétera, etcétera, ¿no? Y la fecha final del RAM también se coloca en este casillero, dice, en este caso colocaron el 15 de noviembre de 2017, ¿no? También hay una sección para que se coloque si la RAM fue leve, moderado, grave, ¿no? Y si hay un RAM grave, para colocar el desenlace, muerte, discapacidad, prolongación de la hospitalización, etcétera, etcétera, ¿no? El desenlace, si finalmente el paciente se recuperó, se murió, etcétera, etcétera. La parte inferior, pueden ver ustedes que ha sido, bueno, sirve para colocar los resultados de examen de laboratorio, ¿no? Que tengan que ver con la patología. En este caso han colocado carga viral 25.5. Sabemos que la carga viral, digamos, ideal, ¿no? Se puede decir en la evolución del paciente que tiene VIH es de 50 unidades por mililitro hacia arriba, ¿no? Hacia adelante. En este caso 25.5, pues
es una cantidad inferior, es mucho mejor todavía, ¿no? Mientras menos carga ideal tenga, mucho mejor. Bueno, vamos a ver acá. El siguiente recuadro es la segunda parte de la ficha que había mencionado. Lo tienen ustedes, la ficha que está acá, la segunda parte. Lo estamos analizando en forma más detallada. Bien, tiene un casillero para colocar lo que se llama los medicamentos sospechosos, ¿no? En este caso, el ejemplo que estoy poniendo, sidudina, lamivudina, bueno, que consignen en el laboratorio, de donde procede, el lote, dosis, frecuencia, en este caso cada 12 horas, vía de administración, fecha de inicio. Fecha de inicio, observen ustedes, acá han consignado que la fecha de inicio del tratamiento fue el 24 de septiembre de 2016. Y la fecha final, o sea, cuando fue suspendido, fue el 15 de noviembre de 2017, o sea, cuando fue detectado o cuando fue informado al médico, ¿no? Para su cambio de prescripción. Casi un año, 2 meses, ¿no? Después del tratamiento sucede. El motivo de prescripción, infección por VIH, en este caso, ¿no? La miudina fue iniciada al mismo tiempo que la sidudina, ¿no? Y bueno, acá están los nombres de laboratorios, la vía, la fecha de inicio, la misma fecha que la sidudina, y su fecha de suspensión igual, ¿no? Los siguientes casilleros es para que se coloque sí o no respecto a las preguntas que hay acá, ¿no? Por decir, dice una pregunta, ¿desapareció la reacción al suspender el medicamento? En este caso particular, ¿desapareció la reacción? Sí, le colocan sí. Hay otra pregunta, ¿desapareció la reacción al disminuir la dosis? Para sí o no. Otra pregunta, ¿el paciente recibió tratamiento para la reacción? ¿Sí o no? En este caso, tratamiento para la reacción no recibió. Lo que sí, él realizó cambio de esquema, ¿no? Por eso le colocan sí. Bueno, también otro casillero donde se da la opción para que marquen si hubo reexposición. O sea, la reexposición es cuando, después de haber sido retirado el medicamento, vuelve a ser, puesto en contacto con el paciente al medicamento, ¿no? Una reexposición. Bien, otro dato importante que a ser considerado, no lo veo, seguimos con el tercero. Tenemos la tercera parte, ¿no? La tercera parte de este formatito, la parte final, donde te da opción para que coloques si hay medicamentos que han sido administrados concomitantemente con el tratamiento de fondo, ¿no? Para la patología del VIH. O sea, por ejemplo, antigripales, antitusígenos, antibióticos que han sido administrados junto con el medicamento de Targa, ¿no? En este caso particular, el caso clínico, no se administró ningún medicamento, por eso se deja vacío. Pero si hubiera un medicamento, en algún caso que ustedes desean reportar, pues lo deben colocar acá. Igual, ¿no? Lo que dice acá, nombre comercial o genérico, dosis, frecuencia, vía de administración, fecha de inicio, fecha final, motivo de prescripción, es el diagnóstico, ¿no? O el problema de salud. Dato del notificador, también para colocar, en este caso han colocado María Urbina León, profesión enfermera, fecha de notificación 15 de noviembre de 2017, esa fecha se notificó. Pero fue aceptado en farmacia el 5 de enero de 2018. Se hizo todo un seguimiento del caso para ver si se recuperó o no se recuperó, ¿no? Este algoritmo, aquí sí quiero que presten bastante atención, este algoritmo es utilizado por el MINSA, DGMIT, tanto para el salud como para MINSA, ¿no? Para poder decidir la evaluación de la causalidad, o sea, qué relación hay entre el RAM y su confirmación de que es cierta, ¿no? Entonces, con este algoritmo se decide si el RAM merece esa tal denominación o simplemente fue parte de la evolución de la enfermedad, ¿no? Y ustedes pueden ver que está dividido en 7 niveles con sus respectivos subniveles, y cada subnivel tiene una interpretación y un puntaje, un número y un puntaje, ¿no? Comenzamos con el primer nivel, donde dice secuencia temporal. Esto se refiere en cuanto al medicamento en relación con la reacción adversa. Por decir, si el medicamento fue administrado antes de la reacción adversa, o sea, por decir, el medicamento fue administrado el mes de diciembre y la reacción adversa apareció en enero, hay una relación, una secuencia temporal, ¿no? Entonces, en ese caso, pero ojo,
aquí debe ser el tiempo, no solamente la cronología del tiempo, sino también debe ser, tiene que ser compatible con el mecanismo de acción y la evolución fisiopatológica de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, si es así, si cumple estos requisitos, sería 1 más 2. Ahora, ojo, aquí en la parte, en el siguiente subnivel, dice compatible pero no coherente. ¿A qué se refiere? Que también tiene lo mismo, ¿no? Tiene la misma fecha, la fecha antecede a la reacción adversa, pero por decir el ejemplo anterior que estábamos viendo, que fue administrado inició ¿cuándo era? El 24 de septiembre de 2016 y recién la manifestación de la reacción adversa se produjo el 24 de octubre de 2017, o sea, más de un año después. Entonces, en ese caso, podría caer en este subnivel. Es más, cae en este subnivel. Porque si bien es cierto, la cronología de la administración corresponde, pero al no haber cambio de dosis, la dosis ante una dosis constante y después de un año, o sea, como que no hay mucha coherencia, ¿no? Entonces, por eso el caso anterior caería en esta calificación, compatible pero no coherente. 2 más 1, ¿no? Si es que la ficha no tuviera información al respecto, si no consignaran fecha de cuándo inició el tratamiento o cuándo inició la reacción adversa, se pone 3-0, o sea, no hay información. Si es que, fuera, supongamos que el paciente la reacción adversa le apareció antes de la administración del medicamento, sería ya pues incompatible, o sea, ahí de frente, ¿no? 4 menos 1. Si es que el RAN apareció por retirar el medicamento, y digamos estamos hablando de el síndrome de abstinencia, ¿no? Claro, este caso es un caso raro, ¿no? No se ve muy frecuentemente, pero más o menos les indico. Esto aparece, o sea, se presenta cuando, por decir, una persona está tomando un medicamento X, supongamos tramadol, y de repente manifiesta, o sea, al retirarse el medicamento manifiesta efectos secundarios, ¿no? Por abstinencia, porque digamos el tramadol es un psicotrópico y produce una reacción, digamos, de abstinencia, ¿no? Una reacción secundaria producto de la abstinencia. Entonces, en ese caso, caería acá, 5 más 2. Pero bueno, este no es el caso en particular, son casos raros, entonces pasamos a la siguiente. En el conocimiento previo, esto se refiere a que si la reacción adversa es conocida o no es conocida, ¿no? Por decir, en el caso, en el primer subnivel, dice RAN bien conocido. En el caso de nuestro ejemplo, lipodistrofia. Sí, la literatura lo consigna bastante, o sea, hay mucha información sobre la lipodistrofia. Entonces sería, para el ejemplo anterior, ¿no? 1 más 2. Pero si el RAN es poco frecuente, ¿no? Es raro, digamos. Entonces entraría en esta calificación. 2 más 1. Y si el RAN es desconocido, por primera vez apareció, primera vez que se notifica para un paciente, entonces se le pondrá el puntaje 3-0. Si no tiene relación con el medicamento, supongamos, ¿no? Un medicamento, por decir, un medicamento antipsicótico, ¿no? Antipsicótico, y aparecen síntomas a nivel de próstata. No tiene nada que ver lo psicótico con la próstata. Entonces, esto sería 4 menos 1, sin relación con el medicamento. Ahora, en el siguiente nivel vemos efecto de retirada del medicamento. O sea, ¿qué pasa cuando se retira el medicamento? Aquí vemos hasta 8 subniveles, ¿no? Y cada uno tiene un puntaje. Ojo al piojo, como dicen. Por ejemplo, se retira el medicamento y RAN mejora. Tenemos el puntaje 1 más 2. ¿Qué pasaría si el medicamento se retira y RAN no mejora? El puntaje sería 2 menos 2. Si el medicamento no ha sido retirado y el RAN no mejora, sería 3 más 1. Si el medicamento no fue retirado, no, perdón, si no hay información, si en la ficha de reporte no hay información al respecto, 5-0. Me estaba olvidando acá. Si el medicamento no fue retirado y RAN mejora, algo raro, ¿no? Sería 4 menos 2. Si hay muerte o efecto irreversible, 6-0. Cada subnivel tiene un puntaje para cada caso, ¿no?
Si el medicamento no retirado, tolerancia al efecto. Ya. Este caso es por decir, más o menos, es cuando el paciente se acostumbra al fármaco. Por decir, inicialmente tiene una reacción adversa al medicamento, pero con el transcurso de los días le siguen dando el medicamento, pero ya no manifiesta el efecto secundario, se dice que ha habido tolerancia al efecto. En este caso, el puntaje sería 7 más 1. Si el medicamento no es retirado y RAM mejora con tratamiento, este es otro caso ya. Es frecuente en los hospitales, ¿no? Cuando ven que una reacción adversa es leve, no, no, no representa una amenaza para la vida del paciente, o alguna actividad que pueda realizar el paciente, simplemente le dan un tratamiento farmacológico. Un ejemplo, un medicamento produjo prurito, rash cutáneo, le dan clorfeniramina, el paciente mejora y sigue con la medicación que estaba tomando, ¿no? Este es el caso del efecto en su nivel 8. Medicamento no retirado, RAM mejora con tratamiento. Sería 8 más 1. El siguiente nivel nos habla de la reexposición al medicamento. Anteriormente creo que lo había dicho, ¿no? Reexposición, o sea, cuando es expuesto por segunda vez. O sea, me explico. Medicamento fue administrado, produce el efecto secundario, el efecto adverso. Se detecta ese efecto adverso, se retira el medicamento, se retira. Pero a los 3 días, 4 días, se le vuelve a dar. Eso se llama reexposición. En ese caso, también tiene subniveles. El primer subnivel dice positivo, reaparece RAM. O sea, el medicamento fue repuesto al paciente, reaparece RAM. Entonces, un puntaje de 1 más 3. Si fue repuesto el medicamento al paciente y no reaparece el RAM, puntaje negativo, 2 menos 1. Si en la ficha no consigna la información o no hay reexposición, no hubo reexposición, será 3-0, ¿no? Si el RAM es mortal e irreversible, o sea, si produjo, o sea, por decir, en lo que es reexposición, o sea, se responde al paciente, el paciente muere, 4-0, ¿no? Si el RAM el paciente ha tenido un RAM previo similar, ¿no? Anteriormente de la manifestación de ese RAM tuvo en otro periodo lo mismo, ¿no? Entonces eso tiene un puntaje 5 más 1, ¿no? Pasamos al siguiente nivel, existencia de causa alternativa al medicamento. O sea, ya expliqué, ¿no? Cuando al paciente se le administran medicamentos en forma concomitante, para descartar si esos medicamentos son los causantes y no el principal, el responsable de la reacción adversa, se evalúa con estas alternativas, ¿no? Por decir, dice el subnivel 1, sí, explicación alternativa más verosímil, y eso da un puntaje 1 menos 3. O sea, supongamos que se sospecha de un fármaco A, pero en realidad al hacer el análisis resulta el B, el causante, entonces ahí corresponderá al primero, ¿no? Es un nivel 1. Explicación alternativa más verosímil. Pero si se analiza tanto el medicamento A, el sospechoso, como el B, y se llega a la conclusión que siempre el A es el sospechoso, pues acá sería explicación alternativa igual o menos verosímil, ¿no? Si es que no hay información, en la ficha no consideran la información, no han consignado nada el profesional que está reportando, sería 3-0, ¿no? Casi como la diferencia que hay entre la U y Alianza, ¿no? 3-0. Luego tenemos acá, si la explicación alternativa, uno analizó la explicación alternativa y finalmente basado en la información se descarta, pues sería 4 más 1. Tenemos el siguiente nivel, factores contribuyentes, o sea, los factores que contribuyen a la reacción adversa. Ya habíamos dicho anteriormente que esto es por una enfermedad concomitante, ¿no? O sea, si paciente, en este caso, paciente con VIH, tiene, por ejemplo, diabetes, ¿no? Diabetes o otro tipo de enfermedad, pues ese es un factor contribuyente. ¿Cómo así? Les explico. Sabemos que la insulina, que es el tratamiento que se da a los pacientes diabéticos, produce lipodistrofia. Y acá los medicamentos antirretrovirales también producen lipodistrofia.
son contribuyentes. En este caso, la insulina de la diabetes es contribuyente al cuadro de lipodistrofia, ¿no? Más o menos ese es el razonamiento que emplea la Digemit. Y si es así el caso, o sea, dice, sí hay factores contribuyentes que favorecen la relación de causalidad, 1 más 1. Pero si no hubiera factores contribuyentes, o sea, si la ficha no consignara ninguna enfermedad concomitante, simplemente 2-0. Exploraciones complementarias. Esto es para los datos de laboratorio, ¿no? Si hay en la ficha consignaron datos de laboratorio que tienen que ver con la enfermedad, se colocará. Si hay exploraciones complementarias, 1 más 1. Pero si no hay datos, se pone no hay exploraciones complementarias, 2-0, ¿no? Más adelante vamos a de repente explicar un poquito más detallado esto. Sé que por lo extenso es un poco confuso. Vamos a ver. También el instructivo del MINSA, de la Digemit, tiene una parte que se habla de categorías, ¿no? Categoría del algoritmo de causalidad, ¿no? Y por el puntaje que ustedes obtienen, o sea, me explico, ¿no? Todo esto, cada nivel arroja un puntaje. Por ejemplo, vamos a poner el primer cuadro, ¿no? El ejemplo anterior, el caso clínico. Había estado de acuerdo con ustedes que era compatible pero no coherente por la fecha, ¿no?, de aparición. Entonces sería 2 más 1, o sea, el puntaje sería más 1. 2 es el número, ¿no? El puntaje lo que vale es acá, el puntaje, más 1. El primer nivel sería más 1. El segundo nivel supongamos que llega a más 1, serían 2 más 2. El tercer nivel supongamos que esté en más 1 también, ya sería más 3. Y así, suman al final y obtienen un puntaje. Esto lo comparan con lo que dice acá la categoría, ¿no? Por ejemplo, si hemos llegado a 4, 4 estaría ubicado en posible reacción adversa, ¿ok? También hay una parte donde dice gravedad evaluada del RAM, ¿no? Para hacer un resumen de esta partecita, es leve cuando los signos y síntomas son tolerados, ¿no? Fácilmente tolerados. No necesita tratamiento ni prolonga la hospitalización y puede o no puede ser suspendido. En el caso de moderado, sí, aquí lo que diferencia el primero es que requiere de tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico o cambio de esquema también puede ser, ¿no? También dice puede o no requerir suspensión del producto farmacéutico, ¿no? ¿Y cuándo es grave? Cuando ocurre cualquiera de los siguientes supuestos. Se pone en peligro la vida del paciente, se hace necesario hospitalizar o prolongar la hospitalización, también es otro caso. En este caso sería grave, ¿no? Bien, vamos a ver un caso, un ejemplo, ya en forma completa. Habíamos visto en la ficha, la primera ficha que había mostrado anteriormente. A ver, acá está. Bien, esta ficha es un caso real que fue informada, en noviembre de 2017, ¿no? Todo esto lo hemos resumido en la diapositiva que está posteriormente, acá, ¿no? Paciente varón de 37 años de edad, con historia clínica 905-35, cuyo diagnóstico es infección por VIH. Se le indica esquema compuesto por sidobudina, lamivudina más efavirenz, ¿no?, sus respectivas iniciales, cada 12 horas. ¿Y cuándo se inicia? El 16 de septiembre del año 2016. El tratamiento es continuo, constante, hasta la fecha del 15 de noviembre de 2017, en que al acudir al consultorio de infectología, el paciente le refiere al médico que aproximadamente desde el 24 de octubre de 2017 ha notado que su cara se ha adelgazado demasiado. El médico lo evalúa y confirma lo referido por el paciente, asociándolo con el síndrome de lipodistrofia en cara y brazos, por lo que decide cambiar el esquema, reemplazándolo por tenofovir, entricitabina y efavirenz cada 24 horas. Sigamos. Ya. También la ficha nos dice que se suspendió, al suspender el esquema anterior se mejoraba la lipodistrofia. O sea, hay una mejoría por suspensión del esquema anterior, ¿ok? Esto es muy importante cuando hagamos la evaluación de causalidad. Ahora dice, no se le sometió a reexposición al esquema causante y además en el periodo de tratamiento no hubo administración concomitante de otros medicamentos.
Ojo, también es muy importante esto. Esta información es importante para cuando hagamos el resumen de la evaluación de causalidad con puntaje, ¿no? También se debe precisar que el cuadro clínico fue calificado como moderado por el médico y el paciente se recuperó después de la suspensión del esquema causante y reemplazo por otro esquema. Ojo, el cuadro clínico fue calificado como moderado. Ya hemos dicho moderado, ¿no? Requiere tratamiento farmacológico de reemplazo, ¿no? ¿Perdón? Sigamos. Bien, ahora sí, hagamos la calificación de cada secuencia de la ficha, ¿no? En secuencia temporal, ¿qué le hemos colocado? A ver, veamos acá. Acá. Secuencia temporal. ¿Recuerdan que habían estos 5 subniveles? Nosotros hemos considerado para los dos fármacos, ¿ah? Tanto para la sidbudina como para la lamivudina. Carambas. Bueno, para los dos se ha considerado, digamos, en secuencia temporal 2 más 1. 2 más 1 es compatible pero no coherente. Habíamos dicho que era por la fecha, ¿no? Por la fecha. Inició el 2016 y el cuadro clínico se manifiesta un año después. Por ese hecho, para nosotros es 2 más 1, o sea, compatible pero no coherente. Porque en todo caso se pudo haber manifestado pues al mes o a los 15 días, pero no, recién al año y meses, ¿no? Conocimiento previo. En conocimiento previo hemos puesto 1 más 2. ¿Por qué? 1 más 2 es... ahí está, 1 más 2, conocimiento previo. 1 más 2 es RAM bien conocida. Es RAM bien conocida. ¿Y esto cómo lo hemos determinado? Con esta información que hemos conseguido en el PubMed, ¿no? Donde nos habla sobre la efectividad y seguridad de esta combinación, ¿no? Acá en este artículo analizan la actividad farmacológica de la sidbudina, o sea, asociación, ¿no? Sidbudina, lamivudina versus abacavir, lamivudina y versus tenofovir, entricitabina. Y al final hay una parte de este artículo que menciona digamos, los cuadros de lipodistrofia que se producen con sidbudina, lamivudina, o sea, con los dos. O sea, la lipodistrofia es, digamos, frecuente, ¿no? En casos de pacientes que consumen antirretrovirales, ¿no? Por eso que consideramos nosotros colocar 1 más 2, o sea, frecuente. Efecto relativo del fármaco. El fármaco, ¿cuál es ustedes según la fichita? El fármaco fue, ¿dónde está? Acá. El fármaco fue retirado y el paciente se recuperó. O sea, fármaco retirado, paciente recuperado. Y esto se ve acá. Efecto relativo del fármaco. 1 más 2. O sea, el medicamento se retira, RAM mejora. 1 más 2. El primero, ¿no? El siguiente. Reexposición al medicamento. No hubo reexposición. En el caso clínico que hemos visto, no hubo reexposición. Entonces, eso corresponde a 3,0. Causas alternativas. Había mencionado algún medicamento concomitante al tratamiento principal de la infección de VIH. No hubo. Por lo que se considera también 3,0. Lo que corresponde al puntaje 3,0, ¿no? Factores contribuyentes. Alguna enfermedad paralela a la patología de fondo. No hubo tampoco. Por lo tanto, 2,0. Exploraciones complementarias, al dato de laboratorio que, digamos, que tengan relación con la enfermedad. Bueno, en cierta forma, carga viral estaba consignado en la ficha, ¿no? Vamos a ver. Ahí, en la parte última, ¿no? 25.5. Entonces, aquí, en la evaluación, se pondrá 1 más 1. O sea, cuando hay dato de laboratorio, se pone 1 más 1. Cuando no hay, se pone 2,0. En este caso, sí hubo. Sumando el puntaje sería tanto para la sidbudina como la lamivudina, sería 5, 6. Y el 6, ¿dónde cae? Vamos a ver. Acá. El 6 cae en la categoría de probable. Probablemente sea una reacción adversa al medicamento, ¿no? Tanto para la lamivudina como sidbudina. 6, ¿no? Ahora, acá, base de datos que les pueda recomendar
el Cochrane, el PubMed, eh, el, el Llama, ¿no? El Cielo también es una revista que tiene buenos artículos, ¿no? En idioma español, en idioma inglés, bueno, portugués, etcétera, etcétera, ¿no? En todos hay información. Aquí vemos, por ejemplo, un reporte de síndrome de lipodistrofia que menciona esta revista, el año 2014, donde presentan un caso clínico, ¿no? Bueno, está en inglés, pero más o menos lo leo. Dice, el síndrome de lipodistrofia constituye un efecto adverso en pacientes con SIDA que tengan tratamiento con targa, ¿no? Y esto puede producir alteraciones metabólicas y morfológicas, ¿no? Afectando la adherencia del tratamiento, la adherencia al tratamiento, ¿no? Bueno, en el caso en este caso particular, dice, se fue provocado, no, puede ocurrir repercusiones estéticas que causan alteraciones psicológicas en estos individuos, ¿no? Directamente y los afecta en el área social, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, veamos. Para los que de repente desean información bibliográfica impresa, pues les recomiendo el Martindale, ¿no? Farmacoterapéutica, y Mailers, que es un libro exclusivamente dedicado a lo que es reacciones adversas, ¿no? En cuanto a la gravedad evaluada según el instructivo del algoritmo de la DIGEMIT, el caso clínico es de moderada gravedad, ya que requirió cambio de prescripción farmacológica, con lo cual el paciente obtuvo mejoría de su padecimiento. Bien, les agradezco la atención a la presente conferencia. La verdad, el objetivo que tenemos en IPEC Salud es contribuir, ¿no? Poner un granito de arena al conocimiento, a la reingeniería de la profesión farmacéutica, tratando de que elevar nuestro nivel, elevar las competencias del profesional farmacéutico para poder integrarse al equipo de salud en bienestar del paciente. Y de paso, en representación de IPEC Salud SAC, que está en convenio con el Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque, doy por culminado el presente curso, doy por clausurado el curso y deseándoles a ustedes también muchos parabienes y que sigan creciendo en el campo laboral. Muchas gracias por todo.